Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Le bendigo al Señor siempre y le doy gracias por ustedes, porque tienen el deseo de estudiar la Biblia y bueno, la estudian conmigo. Eh, Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo durante todo este tiempo y gracias además por enviar este link a otras personas que lo necesitan, que necesitan ser animadas, fortalecidas espiritualmente. Hoy vamos a tomarnos un tiempo para hablar acerca del Señor y las crisis, Dios y las crisis de las personas, de los seres humanos, de nosotros. Y quiero partir hablando de esto, tomando el libro de Job, el capítulo 1, del versículo 13 al 20. El libro de Job, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 20. Deben saber ustedes que el libro de Job es escrito y que sorprendentemente, iniciando el texto, dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Dice que este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego dice que le nacieron hijos y que Dios lo bendijo de una manera extraordinaria. Era un hombre acaudalado, un hombre rico. Pero dice que de un momento a otro empezaron todas las cosas a derrumbarse. Ahí hay una historia donde los hijos de Dios se presentan y estaban entre ellos Satanás. Y ese no es el centro que yo quiero determinar hoy. Lo que quiero particularmente compartir es como un hombre, de un momento a otro, es invadido por una tremenda crisis. Y déjenme leer del versículo 13 en adelante. Si usted tiene interés en escudriñarlo, pues lea todo el capítulo. Yo no tengo el tiempo para eso, pero quiero enfocar en lo que a él le pasaba. Dice que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que aún este estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios caído del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que estaba este hablando cuando vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postó en tierra y adoró. Bueno, esto es una muestra evidente que las situaciones difíciles y que las crisis pueden llegar a una persona en cualquier momento. Porque este capítulo está hablando de un hombre que, según lo que dice la Escritura, es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que tenía hijos, que tenía posesiones, pero que en fracciones de horas todo se echó a pique. ¿Qué entonces es lo que quisiera enseñarnos? Ahí está precisamente lo que Dios quiere decirnos. Tenemos que recordar también que hubo personajes en la Biblia que entraron en tremendas crisis. David, Moisés, Abraham. ¿Cómo reacciona cada uno? Pues cada ser humano tiene una forma natural de reaccionar frente a las crisis. En el caso particular de Job, dice que cuando entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La pregunta mía para usted, e incluso yo ya me la hice, es ¿de qué manera reaccionaría yo
en una condición como esta? Bueno, habría que pensar, no sé, ni siquiera sé cómo responder, porque en mi condición humana, frente a la crisis, algunos toman decisiones muy equivocadas. Algunos quitarse la vida, otros entrar en depresión, otros crean un ámbito en torno de ellos de soledad y de miseria y de sufridos, y yo soy el pobre y a mí nadie me ha cuidado y a mí nadie me ha ayudado. Esa es otra reacción frente a la crisis. La otra es ¿por qué me tocó a mí, por qué no le tocó al otro? Si yo no soy tan malo o porque yo soy más bueno que el otro. Y algunos cristianos incluso plantean el tema diciendo, yo que voy a la iglesia, yo que ayuno, yo que oro, yo que llevo los diezmos, yo que hago las ofrendas, yo que predico. Son reacciones de los seres humanos. Como si el hecho de que conociéramos a Dios, nos evita las crisis o las dificultades. O porque amamos a Dios, entonces a nosotros no se nos puede caer, no sé, el techo, o a nosotros no nos pueden estrellar el carro, o como nosotros vamos a la iglesia, entonces no tiene por qué pasarnos nada. Y algunos son tan torpes, porque es torpeza, es pura ignorancia. Entonces no vuelvo a la iglesia, como si a Dios le importara que usted fuera a la iglesia. ¿Usted piensa que Él deja de ser Dios porque usted no va a la iglesia? No, no sea torpe. Dios no. Dios no necesita nada de usted. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Entonces la decisión que toman es que estoy en tantas crisis y estoy en tantos problemas, entonces yo más bien no voy a la iglesia. No, seguramente cuando dejas de ir se te acaban. Entonces ya no te atropella el carro, ya el viento no se lleva el techo, ya no pierdes tu empleo. Es igual. ¿Qué es la primera cosa que tenemos que aprender hoy? Es que las crisis son parte necesaria del desarrollo humano en lo personal, en lo colectivo y en lo espiritual. Es decir, ninguno de nosotros está exento de tener una crisis. Y es que la Biblia lo advierte desde el principio. Ya les estoy mencionando personajes que tuvieron unas crisis tremendas. Para eso acordémonos de la crisis del profeta Elías. Acuérdense ustedes allá cuando se enfrentó a los profetas de Baal pidiendo que descendiera fuego y consumiera el holocausto. Acaba de tener una victoria porque se enfrentó a los profetas y él les dice claramente cuál de los dios responde. Y el Señor, Dios de Elías, respondió. Y entonces la orden era matar a los profetas de Baal y acabaron con los que estaban allí. Pero al otro día lo encontramos en una crisis tremenda porque Jezabel, la esposa de Acab, entonces había dicho que así como él hizo a los profetas, así ella le haría a él. Miren, una tremenda victoria y al otro día una tremenda crisis. Y estamos hablando de un tremendo hombre de Dios. Entonces, no quiere decir que porque vayamos a la iglesia o amemos a Dios, no vamos a tener esas crisis. Yo las he tenido, usted las ha tenido. No nos vamos a enfermar, Eliseo murió de una enfermedad. Si de eso hablamos. Por eso, la primera cosa para aprender es que las crisis son necesarias en el desarrollo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es que los problemas y las dificultades pulen al carácter del ser humano, al carácter del hombre. Cuando usted tiene un hijo y a ese hijo le da todo lo que pide, entonces ¿usted qué está haciendo? Está formando un hijo dependiente, flojo, perezoso, y de ahí la juventud de este tiempo sea tan distinta a la juventud de nosotros. Y los errores son de nosotros los padres, porque nosotros tuvimos algunas falencias o necesidades que nuestros padres no pudieron cubrir. Entonces, ¿cuál es la reacción de los padres en este tiempo, los más jóvenes? Es que yo no quiero que mi hijo tenga las necesidades que yo tuve. Mi padre particularmente nos daba a nosotros en muchas ocasiones lo que pedíamos.
en la gran mayoría de las veces lo que necesitábamos. Porque hay que hacer una diferencia entre lo que el hijo quiere y lo que el hijo necesita. Y en esa misma circunstancia es nuestra relación con Dios. La Biblia dice claramente que nosotros pedimos a Dios y en muchas ocasiones Dios no nos responde. ¿Y saben por qué? Dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Porque ustedes piden por sus propios deseos y sus propias pasiones. Pero tengan en cuenta que cuando ustedes le piden algo a Dios, Él ya sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad. Entonces, entendiendo el texto está diciendo que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y que es bendición de Dios satisfacer nuestros deseos, pero nuestros deseos dentro de su voluntad. Entonces algunos se crean una crisis o se crean un problema, porque resulta que Dios no les da para satisfacer sus caprichos, sus deseos y sus pasiones. De la misma manera como vengo diciendo acerca de los hijos. Si no le haces entender a tu hijo qué es lo necesario y qué es lo no necesario, y si lo haces un dependiente tuyo toda la vida, y no le permites vivir crisis, ni necesidades, ni pasar por dificultades, entonces él tiene crisis en la tarea, ayúdale a hacer la tarea, pero no se la hagas. Él tiene dificultades con su amiguito en el colegio o con el vecino, enséñale cómo afrontar el problema o la dificultad desde la perspectiva del amor, del entendimiento, del diálogo. Pero no hay mayor torpeza que salir a pelear con el papá del niño que perturba a mi hijo, sacar un machete para cortarle la cabeza. Porque entre niños ellos discuten ahora, arreglan sus dificultades y nosotros sí quedamos enredados. Por eso estoy diciendo que las crisis, que las dificultades son necesarias para el desarrollo del ser humano. Porque además estas nos preparan para afrontar los problemas del futuro. La mayoría de los jóvenes y adolescentes, incluso adultos que caen en depresión, es porque sus padres no les enseñaron a enfrentar los problemas. Porque todos se los solucionaron. Entonces cuando ellos encuentran el primero, se quieren morir, se quieren quitar la vida, entran en depresión, porque nunca les enseñaron lo que era la adversidad. Entonces esto es importante que lo aprendamos. Dios en ocasiones permite las crisis en nosotros porque necesita desarrollar nuestro carácter personal y nuestro carácter cristiano. Además, las crisis, las dificultades, sacan al descubierto nuestra fe. Yo le digo en muchas ocasiones a la gente que asiste a nuestra iglesia, ¿cuántos están aquí porque Dios los trató en medio de una circunstancia de adversidad y de necesidad? La gran mayoría. Y créanme que realmente conozco muy pocas personas adineradas de una sociedad en un estrato social importante que hayan venido a la iglesia porque simplemente necesitaban buscar a Dios. Generalmente, quien viene a buscar a Dios lo viene a buscar por una necesidad, por una falencia, por una crisis. Le reitero, conozco muy pocas personas adineradas en una gran posición social que han llegado a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, porque lo tenían todo, pero lo único que les faltaba era Dios. ¿Qué es lo que hace entonces la crisis? Descubrir nuestra fe. Buscar a Dios. Comprender que hay un ser soberano que tiene el control de todo. Y en este caso particular, hablando de Job, el capítulo 42 de Job, en el versículo 5. En el capítulo 1 encontramos un hombre en crisis. Y durante todo este tiempo, en los 42 capítulos de Job, lo encontramos en crisis prácticamente hasta el capítulo 40, hasta que empieza a hablar con Dios. Pero él hace una confesión en el capítulo 42, versículo 5. Escuchen esto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí,
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿No es lo que nos pasa a nosotros? Oímos de Dios, sí. Hablamos de Dios, sí. Y qué maravilloso es venir a la iglesia y estar con los hermanos cuando todo está bien, pero cuando las cosas están mal, descubrimos que hemos oído hablar de Dios, que creemos conocer a Dios, pero en realidad no lo hemos visto. Entonces, ¿qué hacen las crisis? Además de lo que he dicho, descubren nuestra fe en el Señor. Cuando San Pablo escribe a los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, 16 y 17 y 18, escuchen lo que dice. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que más me llama la atención de este texto es lo que Pablo dice acerca de lo que pasa en nosotros con las crisis. Miren bien ese texto si tienen la Biblia a la mano. Si no, escuche que lo voy a leer. Dice, por tanto, en las crisis no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, es decir, vamos formándonos, vamos construyéndonos, dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso es muy importante lo que sucede acá. Es que la tribulación debe hacer, las crisis deben hacer en nosotros, aunque estamos afectados por fuera, externamente, debe ir renovando nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor. Otra cosa que aprendemos de lo que estamos hablando es que si las crisis son necesarias, las crisis no son permanentes. No son permanentes. De ahí que cuando leemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, Angie, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ojo eso, ojo ahí en ese versículo 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ratifica lo que acabamos de decir, la necesidad de la crisis como parte del desarrollo humano en lo personal, en lo colectivo y en lo espiritual. Pero está claro en 1 de Pedro 1:6 que no es eterna, que no es permanente. El texto dice por un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo afligido Job? Pues el libro da a entender que solamente fue un tiempo, no fue toda la vida. ¿Cuánto tiempo fue afligido David después de su pecado? Fue un tiempo, no fue toda su vida. ¿Cuánto tiempo hemos sido nosotros, hemos atrasado por crisis? No son eternas. En la edad que yo tengo, las crisis más bien que eternas son alternas. Tengo dificultades, tengo una vida normal y vuelve y aparecen las luchas y tengo que aprender a enfrentar esas luchas. De la misma manera, como vengo explicando, que los padres enseñan a sus hijos que la vida está llena de sube y bajas y que no dependen de nosotros, incluso a veces ni de nuestras equivocaciones. Recuerdo que en nuestro equipo de teatro tenemos una obra de teatro que se llama La vida no vale nada. Y la vida no vale nada no es sino la dramatización o traer a la escena la historia de un hombre que está en su casa con su esposa y una bala perdida
le quita la vida. ¿Cuántos están esperando una bala perdida para que le quite la vida a alguien de su casa? Ninguno, nadie, pero es una circunstancia que se presenta. ¿Quién está pensando que cuando se sube a un avión, el avión se va a caer? Pues si yo sé que el avión se va a caer, no me subo. Así de claro. ¿Quién va a ir caminando por la calle y se dobla una pierna a propósito? Nadie, y termina con un tobillo enfermo. Eso es una crisis eventual que se presenta. Y lo que estoy diciendo es que las crisis no son permanentes. La Biblia dice en lo que acabamos de leer que son por un poco de tiempo. Y cuando uno lee 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 17, déjenme a ver en el 17, ahí la tiene Angie, ¿sí? Porque esta leve tribulación momentánea, Déjenmelo ahí, porque esta leve tribulación es momentánea, es decir, no es eterna. Entonces, ¿por qué a veces caemos en el vacío de pensar que toda la vida nos va a tocar esto? ¿Y por qué siempre nos estamos quejando? Ay, Señor, que... Lo que pasa es que nos acordamos de la vida difícil, nos acordamos de las circunstancias de adversidad, pero nunca nos acordamos de la bendición, no nos acordamos de lo que hemos disfrutado, no nos acordamos de lo que tenemos. Porque y es sorprendente que así tuviéramos todo en la casa, pero por X o Y razón tenemos una dificultad económica y ese día no tenemos leche. Ay, Señor, cómo estoy de mal que ni leche tengo. Pero tienes un televisor allá que vale 5 millones. Pero tienes una nevera que vale 3, 4 millones. Pero tienes adentro de tu garaje o de tu parqueadero un carro que vale 100 millones. Eso no lo viste. Eso no lo ves. Ves que en este momento estás atravesando una circunstancia difícil porque no te pagaron, porque no te fue bien en tu negocio. Entonces, como no tienes leche, te quieres morir. Y no olvidas, una bolsa de leche puede valer 4,000 pesos. Pero el carro que tienes vale 100 millones. ¿Ok? No tienes el dinero para viajar en un avión que vale, no sé, 200, 300 mil pesos a Barranquilla o a cualquier lugar. Entonces, quieres renegar de Dios y maldecir tu vida porque no tienes ese dinero. Y los otros días que fuiste a vacaciones y te gastaste 10 o 15 o 20 millones de pesos, ¿por qué no dijiste nada? Porque esos somos los seres humanos. ¿O es que toda la vida has vivido en crisis? Seguramente unas crisis generadas por ti mismo, por tu baja autoestima, por tu falta de reconocer a Dios, por considerarte miserable. Yo alguna vez oí una hermana en la iglesia diciendo, Señor, perdóname, perdóname. Y decía, Señor, yo soy una cucaracha, yo soy una cucaracha. Yo cuando terminó la hermana de orar, le dije, venga hermana, un momentico, ¿usted es una cucaracha? Dijo, no, pastor, que es una forma de orar. No, yo no le oro al Señor diciendo que soy una cucaracha ni que soy un insecto. Yo cuando oro le digo, Señor, yo soy tu hijo. Yo soy tu siervo, tú me escogiste, tú me llamaste. Es verdad que estoy atravesando por circunstancias adversas y difíciles. Es verdad que tengo conflictos personales y mentales, pero no soy una cucaracha. Yo soy tu hijo y como tu hijo vengo a pedir que me ayudes en medio de esta crisis. ¡Qué diferencia! ¿Saben por qué? Porque Dios dice... Y le dijo a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, en el versículo 6 hasta el versículo 9, Dios le promete ayudarlo, claro, pero le dice también que él tiene que colocar de su parte. Dios no le dice que le va a hacer todo. Escuchen lo que dice. esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No dice la Biblia que el Señor le hará nada. Si ustedes observan, el versículo 6, la entrada es esfuérzate y sé valiente. Y el versículo 9, que es donde estamos terminando, vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué es lo que está diciendo? No es que empieces a orar, yo soy una pobre cucaracha. No, no está diciendo eso. Dice, afróntalo, enfréntate a lo que tienes que hacer. Esfuérzate, sé valiente. Y vuelve por allá y le dice, y sé muy valiente. ¿Sabes para qué? Para ser conforme a lo que yo te mandé, a lo que Moisés te mandó. Pero es que si te tiras a llorar allá y a decir que eres un pobre nada, pues claro, tu mente, tu psiquis empieza a decir, yo soy eso, yo soy una basura y de seguramente, no sé, si eres una cucaracha empezarás a caminar y andar como una cucaracha. Pues yo no. Yo aprendí hace muchos años que en la necesidad, en la tribulación, en la angustia, yo era hijo de Dios. Que yo soy su criatura, que Él me adoptó como su hijo y que Él me llamó y me dignificó. Yo nunca he dicho que soy una cucaracha. Por allá uno de los libros de la Biblia dice que somos como trapo de inmundicia, pero eso éramos antes de conocer a Dios. Ahora yo soy su hijo. Yo soy su hijo. Y aunque atraviese por la circunstancia más adversa, yo tengo claro lo que Dios le dijo a Moisés y yo estoy contigo. Y incluso en necesidades tremendas en mi vida personal y familiar, en circunstancias de economía difícil y de enfermedad, cuando yo sigo creyendo que Él es mi Señor. Y una expresión maravillosa de Job es, yo sé que un día te levantarás del polvo y me restaurarás. Los bendigo a todos y espero que si están viviendo por un momento de crisis familiar, económica o personal, somos hijos de Dios y las crisis son necesarias para formar nuestro carácter como cristianos, como personas y como hijos de Dios. Oren y no oren como la hermana, yo soy una pobre. Me molestó tremendamente eso. No, Señor, yo soy tu hijo y tu palabra dice y mencione las promesas de Dios en el momento de la crisis, porque la promesa que tenemos es que Dios nos levantará y estará con nosotros todos los días. No dice solamente el día de la alegría, dice todos los días hasta el fin del mundo. Los bendigo. Sigo orando para que Dios les guarde, para que me acompañen en este tiempo de reflexión donde tengo que orar y pedir al Espíritu Santo me guíe para poder compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana, siendo la voluntad del Señor. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21004067-785. 21004067-785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.